Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Castro y les damos la bienvenida a esta charla que vamos a tener con dos personas súper importantes para nosotros en Allianz. Nos va a acompañar Germán Fonseca y Juan Pablo, donde vamos a interactuar un poco, conversar sobre lo que sucede alrededor del running, el deporte, la vida saludable y por supuesto algo que es muy importante y es la salud mental, porque todos estos componentes tienen un gran efecto tanto positivo como negativo dentro de nuestra vida cotidiana. Así que pues, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Germán y a Juan Pablo. Germán, cuéntanos un poco de ti. Bien, gracias. Hola, mi nombre es Germán Fonseca, trabajo en Allianz hace 23 años, trabajo en el área de indemnizaciones y hace 7 años estoy dedicado pues, al running y al deporte y mi actividad física. Qué rico. ¿Cuántos años exactamente? 7 años llevo haciendo running y... Mejor dicho, me queda la triatlón en 7 años que llevo practicando esas 3 actividades. ¿Y en Allianz cuánto tiempo llevas? En Allianz llevo 23 años. ¿Y en qué área te desempeñas en la compañía? Siempre he estado en el área de indemnizaciones salud. Súper. Muchas gracias, Germán. Juan Pablo, cuéntanos de ti. Bueno, mucho gusto. Soy psicólogo, especialista en epidemiología, seguridad, salud en el trabajo y en gerencia del talento humano y riesgos laborales. Tengo aproximadamente 8 años laborando con el Ejército Nacional y con otras entidades de carácter público y privado, y con Salva directamente llevo aproximadamente 2 meses trabajando toda la parte pues, de bienestar, motivación laboral y también lo relacionado con el riesgo psicosocial. Wow. ¿Y qué conexión ahí con el deporte tienes en tu vida personal? Pues el deporte realmente pues estoy relacionado mucho. En el Ejército Nacional pues es un elemento muy importante, muy relevante, y también me ha ayudado de pronto a enfocarme un poco en esa parte deportiva, en mirar de pronto qué me gusta y qué puedo hacer para mejorar mi bienestar físico y para ayudar también a las demás personas a poder optimizarlo. De acuerdo. Pues yo les cuento que yo trabajo también en Allianz, soy Alliancer de corazón, llevo más de 10 años en la compañía, trabajo específicamente en el área de oficina del cliente y mi rol está muy centrado en preocuparnos por todos los retos y las preocupaciones que tiene nuestro cliente y pues con una también fortaleza muy grande en marketing. Así que pues aquí, como se dan cuenta, habemos personas que integramos, trabajamos en la compañía y que tenemos diferentes roles en la organización, y parte de esto es lo más importante, y es que no necesariamente la conexión entre el ámbito laboral y el ámbito deportivo tiene que ver con un área o tiene que ver con un rol. Realmente creo que cada uno entró en el deporte por razones diferentes y ya lo vamos a hablar. Yo, por ejemplo, les cuento que inicié en este amor por el running por pandemia. Por la posibilidad de poder interactuar y tener como un espacio para mí de salud mental y de liberarme de ese encierro, entre comillas, que estábamos viviendo, y me permitió comenzar a vivir la vida de otra forma, a tener un espacio solo para mí, a poder liberar un poco las tensiones que incluso a veces laboralmente habían o familiares, y me llevó a entrar en un mundo que hoy amo profundamente, y seguramente tú tendrás otra experiencia que sí me gustaría, Germán, que nos cuentes cómo entraste en este mundo del deporte. Bueno, yo entré en el mundo del deporte porque la primera vez que Allianz trajo el Ironman aquí a Colombia, el presidente que estaba en esa época, el señor Borja, dio unos cupos para los empleados de Allianz y pues había que cumplir ciertos requisitos para uno poder participar como para obtener un cupo. Entonces esa vez nos invitaron a participar, yo me empecé en ciclismo, que es lo que siempre me ha apasionado porque me encanta montar en bicicleta, y pues logré conseguir uno de los 3 cupos que nos dieron. Le dieron uno a José Luis Arroyave, uno a Wilmar Cuadros y uno a mí, y participamos en el Ironman Relevos. Estando en el Ironman pues vi mucha gente correr, y Wilmar una vez me dijo: ¿por qué no empieza a correr para que cuando vaya a la 15K el próximo año usted se inscriba y pues pueda participar? Entonces empecé a correr. Mi experiencia, la primera vez que había corrido, lo hice en el Parque de los Novios. Alcancé a dar una sola vuelta al Parque de los Novios y terminé pues agotado y muerto de esa corrida. Y entonces dije: no, esto no es tan fácil, hay que prepararse. Entonces ya busqué como asesoría a través de una plataforma que me dijo qué actividades debía hacer y cada cuánto debía correr y qué cantidad de tiempo debería correr. Ya investigué que había que comprar unos zapatos adecuados para correr, porque no se puede correr con cualquier zapato. Entonces, las paradas que todos cometemos. Que uno comete recién empieza uno a correr.
y efectivamente la plataforma a los 6 meses ya estaba corriendo 10 kilómetros, ya había logrado pues la meta que me había puesto la plataforma y ya estaba preparado para correr los 15, y así que me inscribí a la carrera, a la 15K, y ahí fue mi primera experiencia para correr. Fue algo muy agradable. Y ya me enganché y me gustó, y entonces ahora corro y monto bicicleta y nado. Ahí, Germán, tienes mucha razón y conecto con algo que en la compañía es muy importante, y es todo lo que tiene que ver con prevención y con hábitos saludables. Realmente Allianz siempre ha pensado en nosotros como empleados y como Allianzers en tener mecanismos para poder prevenir, buscar espacios de entretenimiento personales, como no necesariamente el deporte, también están temas culturales, también está el desarrollo de otro tipo de habilidades y fortalecimiento, como para que uno pueda tener ese espacio para uno y de acuerdo a sus gustos y sus intereses. En nuestro caso, el running nos atrapó, pero así también hemos visto personas que están muy enfocadas con el tema artístico, con el tema de pintura, con intereses asociados a museos, a cocina. Entonces, pues eso también es algo muy importante que la compañía ha fortalecido, y pues en este caso con nuestra Allianz 15K, que ya este año cumple la 13ª edición, seguimos fortaleciendo también esos hábitos de prevención, ya no solamente al interior de la organización, sino al exterior, con nuestros asegurados, con nuestros intermediarios, con nuestros aliados y con los colombianos en general, porque esta es una carrera para el país. Cada vez tenemos más personas inscritas, es increíble cómo poco a poco este espacio va cobrando tanta vida. Este año tendremos 10.000 atletas, con casi 2 meses de anticipación logramos un sold out, que también nos sorprende porque estamos en el país lleno de carreras, y esta carrera es muy querida en nuestro país, y nos alegra un montón porque cada vez incluso más Alliancers participamos, y es muy bonito ver cómo vamos evolucionando, y creo que también esa es como esa semilla que la compañía también siembra en nosotros como empleados. Lo digo yo digamos en el tema personal. ¿Cómo comienza, Juan Pablo, a ser tan importante ese tema del balance de vida y de la salud mental y ese vínculo con el deporte? Bueno, realmente la salud mental es algo muy relevante, y está relacionado directamente también con la realización de ejercicio físico, ¿sí? Hay muchas actividades cerebrales que se modifican al momento de comenzar a realizar ejercicio físico. Me imagino que ustedes dos pues la habrán vivido al momento de iniciar y posteriormente ya decantarse directamente por este tipo de actividad bastante relevante. Una de las principales es que el cerebro empieza a segregar una serie de hormonas, de neurotransmisores, perdón, entre los que encontramos, por ejemplo, las endorfinas, ¿sí? Que pues al momento de realizar el ejercicio de manera frecuente empiezan a generar una especie de analgesia en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de dolencia física, o que tienen, por ejemplo, algún tipo de trauma o algún tipo de dolor crónico o agudo, ¿sí? Generalmente se sienten mucho más anestesiados referente a ese tipo de dolencias que pueden llegar a presentar. Adicionalmente, por ejemplo, ustedes ya me lo habían comentado previamente, que al momento de realizar ejercicio físico empiezan a funcionar mejor en el área laboral, ¿sí? Dado que la memoria de trabajo, la zona prefrontal del cerebro, se encuentra mucho más estimulada, y pues obviamente llega mucho más oxígeno en esa área. Científicamente se encuentra comprobado que el hipocampo, que es el área cerebral que se encuentra directamente relacionado con la memoria, también empieza a fortalecerse, ¿sí? El ejercicio físico es un elemento neuroprotector que previene la aparición de enfermedades como el Alzheimer y también como la demencia. Entonces, adicional a eso, tiene muchos más beneficios. Ayuda obviamente a que la persona se encuentre motivada, ayuda a prevenir la ansiedad, disminuye la depresión, entre otros elementos realmente significativos y que impactan no solamente la salud mental, sino también la salud física del personal. Y eso tiene mucho sentido, porque yo sí te confieso, Juan Pablo, que cuando yo salgo a correr, seguramente tú, Germán, yo te lo decía previamente, yo siento que ese es como mi psiquiatra de cabecera. Es un espacio que tengo para mí donde hablo conmigo, peleo conmigo, resuelvo problemas, me salen ideas a unas cosas, también digo, Dios, tengo que resolver estas otras, incluso hasta discuto conmigo misma, porque digo, yo, ¿por qué estoy en estas? Me está doliendo todo. Y ahí es donde uno comienza a ver algo que me parece súper importante de lo que mencionabas, ya técnicamente hablando, y es como un tema deportivo, por más amateur, porque nosotros pues no somos personas que nos dedicamos a esto, tenemos que tener una preparación tanto física como emocional, porque el tema, digamos, de la salud mental es muy relevante también cuidarla, y tiene toda la conexión, o sea, esa también se entrena.
Claro, claro. Es que hay que tener en cuenta de que nosotros somos seres biológicos, psicológicos y también sociales. Entonces, si dejamos de lado alguno de esos tres aspectos, si por ejemplo dejamos de lado el aspecto netamente físico, pues vamos a llegar a sentirlo directamente en el desarrollo de nuestras funciones, en el desarrollo de nuestras tareas, ¿sí? Entonces es importante ejecutar las actividades físicas de manera rutinaria. La Organización Mundial de la Salud recomienda aproximadamente 160 minutos de ejercicio físico semanales, que si bien parecen muchos, realmente al momento de realizarlo y al momento de realizarlo de manera frecuente, uno se da cuenta que es muy poco, ¿sí? De acuerdo. Pues conectando eso con lo que tú mencionas, desde mi experiencia yo llevo muy poco en este reto o el amor por el running. Realmente yo inicié en pandemia y he venido comenzando a entrenar y también pasé por todas esas etapas que tú mencionas, lo que pasa es que las pasé hace menos y fue pasar por utilizar tenis que no correspondían, entrenar sola, sin un orden, sin una lógica, también una frustración porque yo decía, la gente cómo hace para durar horas corriendo y no para, yo tengo que parar cada rato. Por el otro lado también sentía, o sea, era como una pelea interna de cómo hago para avanzar sola, como creyendo que realmente uno solo puede resolverlo todo, y ahí es donde aparece el tema de que para eso existen especialistas que lo pueden orientar a uno para que esto sea algo de largo aliento y que uno no resulte lesionado, lastimado, incluso uno mismo prevenir, porque realmente el tema de prevención no viene de agentes externos, sino uno también tiene que buscar sus mecanismos para proteger su cuerpo, pues si queremos seguirlo haciendo como en el largo plazo, ¿no? Germán, ¿tú qué piensas cuando corres? Igual que tú, o sea, es mi terapia psicológica de estar solo, de reflexionar acerca de mi vida laboral, de mi vida familiar, de mi vida personal, resolver las inquietudes y problemas que a veces le surgen a uno. Disfruto mucho ver las personas a veces cómo se le quedan mirando a uno porque, oiga, este loco que hace aquí a las 6 de la mañana corriendo en licra y en una franela con semejante frío que está haciendo, ¿sí? Ahí me da risa los celadores de mi edificio cuando salgo y me dicen, no, Germán, usted sí es muy valiente salirte a esa hora a las 5 y media de la mañana en licra y en la camiseta de correr que pues no le presta uno mucho abrigo, pero es muy satisfactorio para uno colocarse una meta, porque igual todos los días yo trato de colocarme una meta de que hoy voy a correr 10 kilómetros y voy y lo hago. Así el cuerpo en el kilómetro 7, 8 mentalmente le diga a uno, oiga, ya usted queda así corriendo a esta hora y sobreesforzando el cuerpo, porque a veces uno siente fatiga como cansancio de que el cuerpo le dice, oiga, ya pare, no, pero mentalmente uno dice, bueno, tengo que seguir porque mi meta hoy es hacer 10 kilómetros, entonces es muy agradable para mí. Claro, satisfacción, ¿no? Sí, totalmente. No terminaba muerto, pero feliz. Pero feliz, contento. De igual forma, realizar este tipo de ejercicios y actividades físicas de manera diaria, me imagino que ya ustedes tienen esa rutina y ese hábito de que si lo dejan de hacer en determinado tiempo, ¿sí? Pues obviamente su cuerpo también lo va a sentir, ustedes lo van a sentir y no se va a sentir igual al momento de ejecutar algún tipo de labor o tarea o actividad. Sí, totalmente de acuerdo, porque es que ya uno se habitúa a tener como esa actividad física y el cuerpo le exige, le empieza uno como a pedir ese tipo de actividades. O sea, yo entreno de martes a domingo. El único día que descanso es el lunes para que el cuerpo me recupere, pero para mí es terrible ese lunes porque es estarme quieto ahí en la casa sin poder hacer nada. Y bueno, quiero como salir a hacer algo, pero sé que tengo que tener ese tiempo para recuperar mi cuerpo también. Claro, es muy cierto. ¿Y cuál fue la última carrera que hiciste? La última carrera que hice fue la carrera de la mujer, participé en ella, 21 kilómetros y me gasté 1 hora 40. Estuvo muy difícil esa carrera. La verdad. ¿Por qué? Porque esa carrera hay que subir 2 puentes, uno el de las 63 y el otro de las 53, y de venida son 17 kilómetros que ya lleva uno encima. Estábamos corriendo a 4:45 con un grupo de amigos que tengo que corremos, y pues ya veníamos bastante fatigados en ese lapso de tiempo que ya veníamos, y subir esos 2 puentes fueron bastante agotadores y nos pateó durísimo ya la llegada, faltando como 2 kilómetros, ya veníamos súper cansados. Wow. Pero lo cumplimos, hicimos la meta de los 21 kilómetros. Y dentro de este proceso, en el tiempo que llevas entrenando, ¿tú
¿has cambiado también algún tipo de hábito aparte del tema deportivo en la alimentación, rutinas? Sí, influye mucho la dieta, hay cosas que hay que dejar, por lo menos el azúcar hay que dejarlo totalmente y se nota mucho la diferencia. ¿Sufriste? Sí, fue bastante difícil porque obviamente yo tengo 2 hijos pequeños que ellos salen los fines de semana a comer helado y pues uno... hay cosas, a ellos les encanta el dulce y yo pues trato de inculcarles de que no consuman tanto dulce y pues dejar el azúcar es bastante difícil, es un proceso duro porque pues en general nosotros comemos pues mucho azúcar en muchos alimentos, entonces dejar ese tipo de alimentos es algo difícil. En mi caso yo durante la pandemia aproveché la pandemia para hacer el ayuno intermitente. Entonces, ese tiempo lo aproveché yo de la pandemia, que estaba en mi casa, que no tenía que salir, pero tenía que estar trabajando. Aproveché para empezar en ese mundo del ayuno intermitente. Me ha ido súper bien, ya mi cuerpo está acostumbrado que yo por la mañana corro 10 kilómetros y no desayuno, solamente me tomo un café y ya, mi cuerpo funciona normal. Ya no necesita ese alimento por la mañana y estoy adecuado ya a ese tipo de dieta. Es que, Germán, ahí hay un punto, y creo que Juan Pablo también lo mencionaba desde la vista médica, uno comienza, cuando esto ya deja de ser como una práctica aleatoria, ocasional, se vuelve un estilo de vida, uno comienza a limitar algunas cosas que dice, ok, esto no hace parte de mi vida, no combina el licor con el entrenamiento, no combina exactamente los trasnochos, y uno dice que tiene que dormir, y con el corre-corre en el que vivimos también en el ámbito laboral, se vuelve un reto, ¿no? Sí, claro, se vuelve un reto totalmente, porque lo que decía el psicólogo también es cierto, la capacidad para uno trabajar le mejora a uno, la capacidad de concentración, el estar uno más activo, o sea, es que llega uno renovado a trabajar a la oficina, o eso me pasa a mí, ¿no? Que yo salgo a correr y por la mañana pues el estrés del otro día, el cansancio, pero salgo a correr y ya como que libero todas las hormonas que tengo que liberar y llego, listo, ya pilas para arrancar a correr, para arrancar a trabajar. A correr de otra forma. Y ahí, Germán, ¿cómo tu familia, porque sé que estás casado, cómo ha venido como conectando con este hábito o este estilo de vida? Bueno, al principio fue algo difícil porque obviamente hay que organizar la familia porque pues yo tengo 2 hijos pequeños, hay que alistarlos para el colegio, entonces ya tratamos, durante la pandemia pues fue ahí en la casa, entonces mis actividades yo las hacía tarde tipo 7 de la noche que terminábamos de hacer como todo lo de la casa y ya me había desocupado del trabajo y a esa hora me dedicaba 1 o 2 horas a hacer fortalecimiento o a montar bicicleta indoor. Y ya cuando nos dieron la oportunidad de salir y ya los niños entraron al colegio, entonces ya pues ellos se van a las 5:30, lo recoge la ruta y pues obviamente ya a esa hora me queda libre mi tiempo para poder dedicar 1 hora a mi actividad física. Entonces yo corro de 5:30 a 6 de la mañana o monto bicicleta de 5:30 a 6 de la mañana, a 6:30 de la mañana. Continuando con nuestra conversación, quisiéramos centrarnos en un aspecto súper importante que ya hemos hablado durante la sesión y es de Tu Lado Colombia, que es este programa de prevención y de acompañamiento de salud mental que la compañía tiene desde hace un muy buen tiempo, que no solamente está disponible para nuestros empleados y clientes, sino realmente para los colombianos. Esto es algo en lo cual la compañía cree contundentemente y es que este tipo de elementos o acciones y actividades asociadas a la prevención aplica para todos y no es algo que debe segmentarse por ingresos o porque si compró o no compró el seguro, sino es como también el aporte social que se hace a construir sociedad, ¿no? Y en ese caso, Juan Pablo, quisiera preguntarte qué cifras y estadísticas tú conoces al respecto de si generalmente son más las mujeres o los hombres o los niños quienes se acercan a este tipo de pues a levantar la mano y decir no me estoy sintiendo bien, estoy sintiendo que algo está pasando en mí. ¿Es frecuente? Bueno, es importante de pronto aclarar que a nivel de Colombia aún tenemos ciertas brechas referentes a la salud mental, ¿sí? Aún hay mucho desconocimiento referente a por qué acudir al psicólogo, cuándo acudir al psicólogo, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo algún tipo de trastorno mental? Y también se encuentran estigmas referentes pues, a estas enfermedades a nivel general.
Entonces en Colombia, según los datos que hemos obtenido en estos largos años de la aplicación del programa, del proyecto de Tu Lado Colombia, es que generalmente las mujeres son 2 o 3 veces más probables a recibir ayuda, a buscar un acompañamiento por parte del proyecto, ¿sí? Entonces tenemos aproximadamente el 61% de las mujeres que son las que buscan muchas veces este apoyo a través de este tipo de proyectos. En el caso de los hombres, pues es mucho más reducido, ¿sí? De igual forma también esto impacta la salud mental y impacta también aspectos como la autoeliminación, ya que encontramos que aproximadamente 3/4 partes de los hombres actualmente en Colombia son los que generalmente buscan o ya cometen la autoeliminación, ¿sí? Entonces es algo desafortunado, pero pues que a través de este tipo de proyectos precisamente estamos buscando ampliar esta percepción, ampliar este conocimiento para que precisamente el personal busque este tipo de apoyos referentes a la salud mental y este apoyo psicológico que es muy relevante, sobre todo hoy día. ¿Y cómo poder trabajar ese estigma tan fuerte en el tema de género un poco, y es la apertura que pueda tener un hombre o un papá o una mamá a que un hijo levante la mano y realmente sea tomado en serio y no piensen que es como berrinche o que realmente es un mal día o que es un problema muy inferior porque es una discusión con un amiguito o una situación en el colegio que minimizamos de alguna manera y que a largo plazo se comienza a notar un efecto ya con acciones muy difíciles? Sí, claro, es importante empezar principalmente por la psicoeducación, tanto a nivel familiar como a nivel individual, ¿sí? Precisamente a través de este tipo de proyectos estamos enfocándonos principalmente en personal infantil, en educar a las madres, a los padres, referentes a cuándo deben acudir, cuándo deben realizar ese acompañamiento a sus hijos respecto a la salud mental, ¿sí? Es muy relevante, por ejemplo, sobre todo durante este proceso pospandémico, que muchas veces los niños al momento de nuevamente regresar a sus colegios, regresar a su rutina, ¿sí? Encuentran esos muros, esas brechas, ¿sí? Y esos procesos sociales que se han ido de pronto desgastando durante este proceso de aislamiento que vivimos aproximadamente durante 2 años y que desafortunadamente también pudieron afectar esas relaciones sociales de los niños y nuevamente esa readaptación a su entorno social y a su entorno educativo. Eso es muy cierto. Y ahí, Germán, ¿tú cómo lo viviste desde siendo deportista, aliancer y además padre? ¿Cómo manejaste ese tema hablando de la pandemia y ese tema del...? Bueno, yo pienso que la pandemia afectó mucho, a los niños los afectó mucho, ¿sí? Porque pues ellos estuvieron muy restringidos al hecho de salir y de socializar, cambiar toda su rutina de tener contacto, como yo le decía a mi esposa, con los de su misma especie, y de un momento a otro quedarse encerrados en la casa y solo por contacto a través de la internet o del computador fue algo difícil. A mi hija le afectó eso en su escritura porque ella escribe las palabras al revés porque las proyectaban en la pantalla del computador, ¿sí? Entonces pues fue algo difícil y ahorita la tenemos en terapia ocupacional y eso para que ella pueda volver otra vez a retomar su escritura normal porque quedó con un efecto como reflejo de escribir las letras al revés porque así las veía en el computador. Y ya el hecho de salir a socializar, y no solamente es el hecho de socializar, sino que ellos a través del contacto que tienen con sus compañeros también el sistema inmune se les activa, y el hecho de no tener contacto con ese tipo con su grupo de amiguitos, cuando volvieron los tuve súper enfermos porque se enfermaron terriblemente, recién entraron ya al colegio nuevamente. Entonces pues esa fue la forma así como nosotros manejamos la... Y para ti personalmente, ese enfrentar esa salud mental tuya, ¿cómo lo viviste? Bueno, para mí fue difícil porque recién empezamos pandemia, me diagnosticaron una enfermedad que tengo que se llama Parkinson. Y uno de los efectos secundarios que trae esta enfermedad es la depresión. Nunca en mi vida había sufrido de depresión. Cuando de un momento a otro empecé a sentirme como triste, desanimado, sin ganas de levantarme, y yo, ay, no me está pasando, o sea, yo le decía a mi esposa, es que me siento raro. Pero pues todavía no había tenido como un diagnóstico certero de la enfermedad que tenía y pues mucho menos de la depresión, que es el efecto secundario que trae esta enfermedad.
Y ya cuando fui al médico y el médico me explicó que me iba a pasar esto, que iba a tener ciertas cosas, ciertas manifestaciones en el cuerpo, entonces ya entendí qué era lo que me estaba pasando, pero fue un momento difícil porque había momentos que yo quería levantarme a entrenar y no lo podía hacer porque no me daba, mentalmente no podía arrancar porque me sentía triste, me sentía abrumado. Y pues era una cosa cuando uno es activo y empieza como a fundírsele la pila, entonces uno dice, oiga, ¿qué me está pasando? Entonces eso me pasó a mí. Tuve que pedir ayuda al psicólogo, es lo que dice Juan Pablo, es cierto, para uno de hombres es más difícil buscar ese tipo de ayudas porque socialmente pues es como el hombre es como el fuerte en todo lado y entonces verse uno así es algo difícil. Finalmente busqué ayuda, el psicólogo, y pues él me dio un consejo muy sabio que a mí me pareció muy bueno y me dijo, el día que usted se deje vencer por la enfermedad, ese día la enfermedad le va a ganar a usted. El día que usted no se deje vencer, ese día usted va a vencer la enfermedad. Y en esas estoy luchando para vencer mi enfermedad y salir adelante y ya he manejado mi Parkinson, he manejado mis estados depresivos y ya a través del deporte, gracias a Dios, me ha ayudado mucho porque libera uno una cantidad de hormonas de lo que decía Juan Pablo y que le ayudan a uno como a subir el ánimo y a salir adelante. De hecho, pues aportando de pronto a lo que tú comentaste, es importante de pronto resaltar que generalmente las personas que tienen algún tipo de problema o trastorno mental, ¿sí? El realizar el ejercicio físico o el deporte, algún tipo de actividad, pues eso estimula mucho la producción de ciertos neurotransmisores y efectivamente ayuda mucho a poder sopesar de cierta manera estas enfermedades o estos trastornos que puedan llegar a presentar. De hecho, según estudios que se han realizado, el personal que tiene algún tipo de trastorno mental, pero que adicional a eso tienen un factor protector, como la realización de ejercicio físico de manera rutinaria, generalmente tienden a recibir menos medicación y a surtir mucho más efecto el proceso terapéutico que pueden llegar a necesitar y pues a utilizar. Y Germán, tú, digamos que al romper un poco ese tabú de contactar a un psicólogo para que te acompañara en ese proceso, ¿mantienes un hábito o alguna frecuencia de interacción con tu psicólogo o fue en una etapa y ya? No, fue en una etapa y yo pienso que él me ayudó como pues a darme cuenta que estaba pasando por el proceso del estado depresivo y pues eso me ayudó como a entender qué era la situación que estaba viviendo porque pues lo que yo te digo, algo que yo nunca he vivido y de un momento a otro sentirse uno así es difícil, pero ya cuando uno recibe como la orientación y como las pautas que tiene que hacer, el médico que me trata a mí, el neurólogo, me dijo, usted tiene la cura en sus manos, o sea, usted hace actividad física, pues dedíquese a hacer actividad física para que su cuerpo libere todas las hormonas que usted necesite y pueda salirse de ahí, porque si usted se deja dominar por la enfermedad, pues nunca va a poder salir. Entonces el hecho de poder tener como unas rutinas y volver a programar todo, a resetear, a salir adelante, me ayudó muchísimo con el tema de la depresión y de la enfermedad. Ganarle a todo. Y es que sí, aquí quiero contarles que también dentro de nuestra investigación estuvimos preguntándole a personas que dentro de la compañía han entrenado contigo y te conocen de otros Alliancers, y una de las características que resaltan ellos de ti es la constancia, la disciplina y el juicio. Entonces, efectivamente, es parte un poco de tu ADN y esa lucha interna que uno está teniendo con uno mismo y que hasta tus mismos compañeros lo reconocen. Entonces, qué chévere ver que sí es posible, así como en el caso de Germán, esa es su experiencia. Yo les cuento otra experiencia. Yo al liderar el frente del Contact Center y atender también a cerca de 2 millones de asegurados, también recibimos en nuestro Contact Center muchas preocupaciones, muchas angustias de todo tipo, y en ese espacio también es un momento donde la salud mental, tanto de la persona que contesta el teléfono como la salud mental de la persona que nos está llamando porque tiene una situación. Hemos pasado por muchos estados y particularmente hablando de la salud mental, hemos tenido casos donde hemos tenido que acompañar personas que nos llaman porque no saben a quién buscar y sienten una desesperación de incluso acabar con su vida.
Y son lecciones muy bonitas para nosotros porque nos hace mucho más humanos en la compañía, nos hace pensar que realmente atender un contact center no es solamente contestar una llamada y dar una respuesta, sino acompañar ese proceso que tal vez ninguno de nosotros está listo para hacerlo, pero sí tenemos las herramientas para levantar la mano y conectarnos con nuestro centro médico, buscar apoyo en nuestros psicólogos, hablar con los expertos para ser responsables con esa persona que está al otro lado buscándonos a nosotros esperando una ayuda. Cada vez pasa más, pero también siento que de alguna manera cada vez es más visible y abierto el hablar de esto, el tener estas conversaciones y decir estoy yendo al psiquiatra o estoy yendo al psicólogo, esto no me está funcionando y ya no es como, no, yo no puedo contar eso porque ¿qué van a decir de mí? Estoy loca. Exactamente, y entonces estoy medicado, soy una persona chiflada. ¿Tú cómo ves eso desde tu perspectiva médica y si lo estás viendo también en las interacciones con los colombianos que hacen parte de este proyecto? Pues afortunadamente pues hemos estado abriendo de pronto esos espacios precisamente buscando que el personal pueda tener un mayor conocimiento referente a aspectos de la salud mental, aspectos de cómo cuidarlos y precisamente el proyecto de Tu Lado Colombia busca eso, ¿sí? A través de una atención personalizada con expertos, ¿sí? Que es completamente gratuita. Estamos precisamente buscando cambiar esa percepción que tienen muchos colombianos aún referentes a atención mental, referentes a apoyo psicológico, ¿sí? A seguimiento que se requiere para poder fortalecer ciertos aspectos, ¿sí? No solamente estamos hablando de enfermedad general, de enfermedad mental o de comorbilidades que pueden llegar a presentarse, sino también estamos hablando de todos esos aspectos que pueden llegar a fortalecerse, aspectos personales, por ejemplo, para poder desempeñarse mejor en su sitio de trabajo, para poder relacionarse mejor con la sociedad en general, con mis compañeros, con mi familia, ¿sí? Y precisamente a través de este espacio que hemos generado en el proyecto, hemos atendido aproximadamente a 10.000 personas durante estos 3 años, ¿sí? Y buscamos obviamente que muchas más personas nos busquen, que muchas más personas nos contacten, precisamente para poder fortalecer estos aspectos tan relevantes, sobre todo hoy día. Entonces vemos, por ejemplo, que aproximadamente el 55% de las atenciones que hemos tenido durante estos años han sido referentes a temas como la ansiedad, a temas, por ejemplo, como el insomnio, que el insomnio es un aspecto muy relevante y que es una puerta de entrada prácticamente a otras enfermedades de salud mental. Entonces, precisamente a través de estos espacios buscamos solventar esos aspectos, buscamos fortalecer la salud mental del personal y también educarlos referente a estos aspectos relevantes. Qué bueno porque pues uno va sintiendo que efectivamente todas estas iniciativas que tiene la compañía de alguna manera conectan con ese propósito que tenemos todos y es protegernos, aportarle a la sociedad y construir, ¿no? Porque siendo agentes activos, pues podremos aportar al cambio, bien sea como empleados, bien sea pues cada uno desde su respectivo rol. Yo quisiera hacerte una pregunta, Juan Pablo, digamos, ya conectando con nuestra 15K y cerrando un poco, recogiendo todo esto que hemos conversado hoy. ¿Qué consejo, qué recomendación nos darías con respecto a la salud mental y la conexión con el deporte y los hábitos saludables? ¿Te animarías también a hacer la 15K? Pues ustedes me motivan prácticamente a poder iniciar y poder algún día poder llegar a participar en este tipo de actividades tan relevantes, ¿sí? En cuanto al establecimiento de hábitos que están relacionados directamente con la salud mental, de pronto sí tengo alguna serie de tips que puedan llegar a utilizar el personal a nivel general. Y primero es importante que tengan en cuenta de que en cualquier edad se puede llegar a desempeñar este tipo de actividad, ¿sí? No tienes que tener 20, 15 años, ¿sí? En cualquier grupo etario, a cualquier edad se puede llegar a desarrollar este tipo de actividades, pero es importante empezar con el establecimiento de metas. Muchas veces las personas tienen metas muy grandes, muy gigantes, que al momento de desarrollar las actividades, pues no las pueden cumplir. Entonces, si yo pienso ir desde el primer día 2 horas al gimnasio, 3 horas al gimnasio, levantar 40, 50 kilos, correr 20 kilómetros, es algo que no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces es algo que se tiene que hacer de manera reiterativa, paulatina, ¿sí? Ir incrementando poco a poco para llegar a formar estos hábitos. Muchas veces creemos que los hábitos se forman de manera rápida y eso es algo totalmente falso.
De acuerdo a investigaciones, se han identificado que hay hábitos que se pueden formar en 18 días, ¿sí? Pero son hábitos muy sencillos, ya hábitos mucho más complejos y que requieren algún tipo de ejercicio, de actividad física o de actividad mental compleja, pues toman mucho más tiempo, pueden llegar incluso a tomar un año en poder consolidar este hábito, y posteriormente para poder convertirlo ya en un aspecto de la vida requiere mucho más tiempo, ¿sí? Lo importante es poder tener constancia en el desarrollo de las actividades, ir realizándola de manera paulatina, poco a poco, ¿sí? Para llegar a un momento, posteriormente a 8, 6, 10 meses, y llegar a decir, oiga, realmente estoy avanzando, ¿sí? También es muy importante precisamente verificar estos avances que nosotros estamos realizando. No es simplemente realizar la actividad, sino también constatar que efectivamente estamos realizando un avance. Hoy levanté 1 kilo más, hoy corrí 1 kilómetro más, ¿sí? Y de esta forma la persona se motiva precisamente a poder seguir realizando estas actividades poco a poco. Y creo que ahí conecta mucho, y seguramente tú lo has aplicado, Germán, y es los chequeos médicos, ¿no? De uno tener que hacerse una revisión porque uno cree que se siente bien, pero así como hay que echarle ojo a la cabeza y ponerle atención, también el cuerpo requiere también esa validación, ¿no? Estas alertas tempranas que tú podrías recomendarnos o decirnos, ok, si llegan ustedes a ver acciones de amigos, familiares, hijos o incluso uno mismo, alertas tempranas de atención de salud mental, que ahí es el momento para que uno no espera que esto haya estallado para pedir ayuda. Pues una de las alertas tempranas más significativas son los cambios comportamentales, ¿sí? Si uno, por ejemplo, observa que la persona anteriormente socializaba mucho más, se torna aislada, por ejemplo, ¿sí? Es una alerta que significa que la persona requiere algún tipo de apoyo o acompañamiento, ya sea por parte de la persona o ya sea por parte de un profesional especializado. También aspectos, por ejemplo, como el insomnio, que ya lo mencioné anteriormente, es un elemento que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? El no dormir es una puerta de entrada prácticamente a enfermedades mentales neurodegenerativas o enfermedades mentales de gran envergadura y que requieren una atención mucho más profunda por parte de psiquiatría. Entonces, si ustedes llegan a tener estos dos síntomas, o llegan a percibir estos dos síntomas en su familia o en algún grupo social, pues es importante de pronto realizar el acompañamiento o preguntar, ¿sí? Muchas veces las personas se tienden a cerrar un poco, ¿sí? Entonces busquen de pronto una persona que pueda tener algún tipo de lazo social o emocional un poco más fuerte para poder de pronto abarcarlo y para poder preguntar e indagar en lo que puede estar sucediendo en su vida, ¿sí? Otro elemento que de pronto me gustaría considerar sería lo referente a los temas de ansiedad, ¿sí? Pues en esta sociedad actual en la que realmente estamos corriendo para todo lado, en que, por ejemplo, tenemos mucha mayor presión social, de pronto para poder desarrollar proyectos, para poder alcanzar metas, para poder graduarnos, tener un posgrado, ¿sí? Poder ser eficaces y efectivos en el desarrollo de nuestras tareas, en la atención a nuestra familia, ¿sí? Que muchas veces nos demandan mucho tiempo y mucho espacio, pues es un elemento también a tener en cuenta. Si nosotros consideramos que estamos ansiosos mucho tiempo, ¿sí? Que el estrés lo tenemos durante mucho tiempo, es una puerta de entrada también para otro tipo de enfermedades mentales. Entonces hay que tener un foco prendido referente a este tipo de aspectos y poder también buscar apoyo o también buscar el apoyo para otras personas. Germán, y conectando todo este tema de la salud mental y lo que hemos hablado durante este espacio de tiempo, ¿cuál sería tu consejo desde tu experiencia y lo que has vivido para recomendarle a las personas como que lo apliquen y lo tengan en cuenta y presenten en sus vidas? Lo que dice Juan Pablo es muy cierto. No hay edad para uno empezar a tener actividad física. Yo empecé casi a mis 42, 43 años, empecé a hacer actividad física y pues lo importante es ser uno constante, no dejarse crear como rutinas de actividad física y no como no limitarse uno mentalmente a decir, oiga, no, es que hoy me amaneció doliendo la rodilla, entonces hoy no voy a correr, hoy está haciendo frío, entonces mejor hoy no salgo. Entonces no hay que ponerle como tantas cosas, sino hay que salir a hacer la actividad física independiente de cómo se sienta uno a veces. Pues obviamente no hay que forzar el cuerpo, hay que también saberlo escuchar cuando uno verdaderamente está cansado, es porque el cuerpo necesita el descanso. Entonces para mí el consejo que le doy es que no hay limitación, todo lo que uno quiera hacer, independiente de la edad o el género o lo que uno tenga, lo puede hacer siempre y cuando uno quiera mentalmente y emocionalmente quiera hacerlo.
De acuerdo, si las barreras se las Sí, pone uno. se las pone uno mismo, nadie más se las Mucha pone. excusa. Sí. ¿Cuál es tu próximo reto? La 15K. Ah, excelente, excelente respuesta. Porque efectivamente el próximo 22 de octubre nos encontraremos todos en el Parque Contador en Bogotá para celebrar una de las carreras más especiales que tiene Bogotá y creo que nuestro país, muy querida, ya 13 años de vivirla con 10.000 atletas. Este año estaremos cerca de 50 empleados corriendo, la Alliancers todos felices y justo conectando un poco con toda esta cultura que se vive en nuestra compañía y que es muy bonita. Veo también desde otra perspectiva con lo que hemos hablado el valor que tiene pues ser agentes de cambio nosotros, ¿no? Y ahí por eso quiero aprovechar para reforzar cuáles son las líneas de contacto que tiene nuestro programa de Tu Lado Colombia para que todos los que aquí estemos presentes y sepamos de alguna persona que lo pueda necesitar, no nos quedemos callados, acompañemos y de pronto solamente con entregarle esta información puede ser de mucha utilidad. Así que las líneas telefónicas son el número 311-589-6960, 310-423-8302. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 p.m. y los sábados de 7 de la mañana al mediodía. Recordemos mucho eso y tengámoslas presentes. Ustedes ven que desde diferentes fuentes de información, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, las compartimos mucho porque nos interesa mucho que no solamente los empleados o incluso proveedores intermediarios o clientes nuestros sepan que existe, sino que está dispuesto para cualquier colombiano que lo pueda necesitar. Así que no lo olviden, ténganlo muy presente. Y ya cerrando con nuestra edición de la 15K, pues los invitamos a que nos acompañen, a que salgan a las calles ese día y celebren esta fiesta, que es una fiesta muy bonita, donde compartimos, donde celebramos, donde digamos que valoramos la vida e incluso como esas pequeñas grandes victorias que uno tiene como persona. Y por favor estén muy pendientes de todas nuestras redes porque para el próximo año tendremos muchas novedades especiales que no podemos contarles, pero va a ser algo muy bonito. El tema del deporte para nosotros sigue creciendo y nunca nos quedamos quietos y efectivamente el próximo año no será la excepción. Así que Germán y Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido un rato muy agradable porque hemos podido hablar de temas que son muy importantes para nosotros y para la sociedad. Seguramente va a ser de utilidad para alguna persona que oiga esta conversación, vea esta conversación y de alguna manera sienta que algo de eso ha vivido, ha sentido y conecte, y si estamos aportando un poco a todo esto que queremos trabajar y seguir fortaleciendo en la compañía. Así que seguimos en contacto. Muchas gracias por acompañarnos y que estén muy bien.